Amigos, se activa una nueva ola migratoria de venezolanos y es una ola migratoria inédita en el mundo, una ola migratoria electoral. Miles de testigos de mesa, miles de observadores internacionales, de manifestantes, de activistas políticos tienen que abandonar el país amenazados simplemente por haber participado en un proceso electoral en el que perdió de forma aplastante, evidente, el dictador, Nicolás Maduro. Y por ello se ha disparado el número de venezolanos que ha tenido que salir por las fronteras terrestres de Colombia y de Brasil, y algunos también hacia Europa y hacia Estados Unidos. Las cifras son sorprendentes. En septiembre se ha disparado en 50% el número de venezolanos que ha cruzado por el Darién, según los datos oficiales de Panamá. Y por eso hoy hemos entrevistado a David Smolansky, que atendió asuntos migratorios en la OEA y que ahora forma parte del equipo de campaña de María Corina Machado y Edmundo González en las pasadas elecciones del 28 de julio. También tenemos una situación muy compleja y dramática con los venezolanos en Islandia. Y por primera vez, Islandia ha deportado a Venezuela a una activista social y también política. Una situación sumamente irregular, nos los va a contar, y también hemos conversado con una pareja de abogados que han impedido en Madrid la deportación de un grupo importante de venezolanos que, haciendo escala en Madrid, iban a ser trasladados de forma forzosa a Venezuela y que en Barajas lograron bajarse aquí en el aeropuerto de Madrid y evitar esa expulsión hacia el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a tratar estos temas, vamos a emitir estas entrevistas, pero antes quería analizar con ustedes la actualidad del día. Y comenzamos con la reaparición de Elvis Amoroso, el presidente del CNE chavista, el presidente que urdió esa trampa completamente patética, absurda, risible del pasado 28 de julio, el resultado electoral de la servilleta, y reapareció con Nicolás Maduro después de 71 días desaparecido en el cuartel de la montaña, en el lugar donde supuestamente está enterrado Hugo Chávez, y estaba allí junto con la presidenta de ese Tribunal Supremo también arrodillado al chavismo y junto con la cúpula también de la dictadura. Muchos rumores corrieron, muchos rumores trascendieron acerca de la posibilidad de que estuviese siendo vigilado, encarcelado incluso Elvis Amoroso por parte del régimen por el temor de que pueda comunicar los verdaderos resultados al mundo. Amoroso, presente. Hoy estaban en la guerra psicológica diaria. La revista Semana de Bogotá, que es la revista del narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, la revista de los paramilitares, hoy, Diosdado, hoy tituló, Elvis Amoroso huyó de Venezuela. Le digo a Vicky Dávila, cómplice del narcotráfico colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Sigan ustedes como van, que van bien, con la mentira, con el fake news, y nosotros con la verdad. Poder electoral de la nación, Elvis Amoroso, cumpliendo como siempre sus funciones. Elvis Amoroso, siguen apuntando algunas fuentes, salió del país y, como ya le había informado en algunos programas anteriores, su hijo, que sufrió un accidente cerebrovascular hace algunos años, se encuentra en recuperación en Madrid. Fuentes extraoficiales apuntan a que Amoroso se pudo reencontrar con su hijo simplemente en una visita familiar. Esto para aclarar múltiples rumores que ha habido al respecto. No descarto ninguna otra posibilidad, pero esto es lo que sabemos a día de hoy. Bueno, en ese acto también vimos al fiscal de Maduro, al fiscal del régimen, Tarek William Saab, cuya continuidad también pende de un hilo. Tarek William Saab podría ser sustituido en los próximos días, y este domingo daba unas declaraciones que hicieron mucho daño y generaron mucha controversia en el régimen acerca de Lula da Silva. Se refería de esta forma el fiscal chavista al presidente brasileño. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión
por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. Y a pocas horas de estas declaraciones, el propio Tarek William Saab tuvo que rectificarse a sí mismo. Fue humillado de nuevo por el chavismo. Después de la ira de Delcy Rodríguez, también de Nicolás Maduro, por estas declaraciones que deterioran la relación que el chavismo, que Nicolás Maduro quiere recomponer con Lula. Tuvo que emitir el canciller de Maduro una declaración, un comunicado para desmentir esta posición del fiscal, y Tarek William Saab tuvo que decir que esa era una posición personal que de ninguna forma era compartida por Nicolás Maduro y por la dictadura. Parece evidente que se excedió en su actitud servil y más de uno coloquialmente diría en Venezuela, se pasó de jalabola. Y esta corrección, dura corrección en público, podría ser una muestra más de que será expulsado de la Fiscalía. Y suena con fuerza ya el nombre de su posible sustituto, Larry Debó, un hombre de Delcy Rodríguez que ha servido como defensor del chavismo ante estas denuncias internacionales en la Corte Penal y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Veremos en los próximos días si se confirman estas aspiraciones, si se confirma finalmente este hombre de los Rodríguez en la Fiscalía. Tenemos que aclarar que la Fiscalía hoy no es una posición ni mucho menos de máxima fuerza, de máxima importancia al chavismo. Hemos visto cómo desde la Fiscalía Tarek William Saab ha sido servil, alfombra absoluta ante las peticiones, ante las pretensiones de Nicolás Maduro y de todos quienes han cometido violaciones de los derechos humanos con represión, con encarcelamiento y con asesinatos. Y hablando de servilismo, hoy la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa del chavismo con un sorprendente argumento. Dice que México se mantendrá imparcial ante los claros resultados, ante las claras evidencias de que Nicolás Maduro perdió las elecciones el 28 de julio pasado. En un primer momento hubo un llamado de los 3 países después de la elección de Venezuela para que se transparentara los resultados de la elección. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. Entonces, Colombia tiene una posición, Brasil tiene una posición, Estados Unidos tiene su propia posición y nuestra posición es la constitucional, la autodeterminación de los pueblos. ¿Alguien le podrá explicar a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, que quien elige los pueblos como presidente es quien debe ejercer ese cargo? ¿Alguien le puede decir que autodeterminación de los pueblos no quiere decir autodeterminación del dictador? La voluntad del dictador no es lo mismo que la voluntad del pueblo, y ser indiferente ante tamaña injusticia, ante semejante opresión, no te convierte en actor imparcial. Todo lo contrario, te convierte en un gran cómplice. Y así debe ser entendido y así debe quedar reflejado. Bueno, amigos, y ahora sí, vamos con el tema central del programa. Vamos a emitir la entrevista que sostuve hace algunos minutos con David Smolansky. Trabajó para la OEA en temas migratorios y ahora forma parte del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González. Desde Washington conoce muy bien el tema de la diáspora venezolana, lo ha estudiado y ha obtenido unas cifras sorprendentes sobre el enorme crecimiento de la diáspora venezolana y el peligro de que de 8 pasemos a 10 millones en los próximos meses si Nicolás Maduro no sale ya de Miraflores y no se logra la transición hacia la democracia, si no se logra la investidura del verdadero, del auténtico ganador de las elecciones, Edmundo González. Veamos la entrevista y a continuación un tema muy preocupante. Islandia, deportando a venezolanos hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Tenemos la entrevista de una activista que fue deportada acompañada por 3 policías islandeses hasta Maiquetía en una actuación completamente irregular tanto en Islandia como aquí en España. Nos lo va a contar Betsy, esa activista venezolana conocidísima entre toda la comunidad de venezolanos en Islandia, y también hemos conversado con los abogados José Antonio Carrero y Raquel Pestana, que impidieron la deportación de un grupo importante de venezolanos en Barajas que hacían escala aquí en Madrid
para ser deportados a Venezuela y lograron impedirlo con una sorprendente acción en el propio aeropuerto de Madrid. Veamos las entrevistas. En agosto cruzaron poco más de 16.500 personas por el Darién, pero en septiembre aumentó 50% y ya son más de 25.000 personas que cruzaron la selva del Darién. Es decir, que entre agosto y septiembre han cruzado esa selva cerca de 42.000 personas. ¿Qué es lo relevante acá a efectos nuestros o efectos del país? Que el 80% de esas casi 42.000 personas son venezolanas. Entonces nosotros podemos concluir que 34.000 venezolanos han cruzado la selva del Darién después del 28 de julio. Estas son personas que en su inmensa mayoría salieron de Venezuela. Aquí, después del 28 de julio, después de la persecución que ha habido, el terrorismo de Estado, como ha dicho la CIDH, implantado en Venezuela, etcétera, etcétera, la opción para algunas personas o para familias enteras ha sido huir del país. Al día de hoy, Colombia no ha facilitado, no ha publicado cifras oficiales de los flujos migratorios desde Venezuela después del 28 de julio. Un aumento bastante considerable de migración electoral, si podemos llamarla así. Sí, es un término interesante pero no deben ser muchos los casos a nivel global que después de una elección haya la migración que está habiendo en Venezuela. Y una migración electoral es una tipificación interesante. Para agosto, solo en agosto, se fueron 11.500 venezolanos a Brasil. Pero ya solamente entre los 34.000 que han cruzado el Darién en agosto y septiembre y los 11.500 que se fueron a Brasil solo en agosto, ya ahí solamente tienes 45.000 venezolanos. O sea, digamos, no quiero caer completamente en el campo de la especulación, pero es bastante probable que se hayan ido fácilmente cerca de 70.000 personas ya. ¿Qué se espera para los próximos meses, David? Si Maduro permanece en el poder, lamentablemente más gente va a seguir huyendo, porque la causa de la migración forzosa en Venezuela es la dictadura, y ahora mucho más con la persecución. Entonces, para muchas personas, especialmente personas que trabajaron para el 28 de julio como testigos, voluntarios, movilizadores, que bueno, estamos hablando de una red, que nuestro plan fue 600K, pero realmente pasamos el 1.000.000 de personas organizadas y que a muchos de ellos le han llegado a sus casas, les han marcado sus casas, han ido por sus familiares, los han amenazado por WhatsApp, por redes sociales, etcétera. Pues la manera de sobrevivencia ha sido huir del país. Entonces, como yo he venido diciendo siempre, cuando trabajé en la OEA 5 años, yo era en este rol que tengo, la única solución para frenar la migración forzosa en Venezuela es saliendo de Maduro. Con una transición hacia la democracia, no solamente se frenaría la migración forzosa, sino habría la posibilidad de crear incentivos para que muchos de los que estamos desterrados podamos volver. David, María Corina Machado ha utilizado el argumento de que si los países cercanos, los países de la región, entiendo que también podemos incluir a Estados Unidos, no ayudan a que haya una transición democrática en Venezuela, pues van a tener una ola migratoria mucho más fuerte y mucho más perjudicial para ellos. ¿Tú crees que este argumento es analizado con seriedad por parte de los países afectados por la migración venezolana? Lo que menos queremos es que la gente se siga yendo de Venezuela. Y la campaña presidencial de María Corina Machado, si en algo se basó, en la reunificación de la familia, en la posibilidad de que cuando las cosas cambien, volvamos. Nosotros no queremos seguir viendo a la familia separándose. Ahora, lo que sí es una realidad es que si Maduro sigue permaneciendo en el poder a la fuerza, lamentablemente más gente se va a ir. Ya hoy la región está colapsada. Nadie pronosticó que íbamos a llegar a 8 millones desterrados, nadie. Superamos a Siria, superamos a Ucrania. Yo registré eso mes a mes cuando trabajé en la Organización de Estados Americanos. Y varias veces dije, si Maduro se queda en el poder, lo decía por allá en 2020, 2021, si Maduro se queda en el poder o permanece en el poder, vamos a superar a Siria y Ucrania cuando trabajaba con el secretario general Almagro. Y lamentablemente ocurrió. Eso no nos da alegría, al contrario, nosotros queremos que la mayoría de esos 8 millones de personas regresen al país. Hoy, varios países están colapsados para atender a los migrantes porque hay limitaciones presupuestarias, hay limitaciones de infraestructura, hay limitaciones de servicios. Entonces, si te viene una nueva ola migratoria, que digamos, ojalá y no sea el caso, que Maduro se prolongase unos meses más en el poder, tener 1.000.000 de personas más deambulando por el continente y que saltemos de 8 millones a 9 millones de migrantes y refugiados o 10 millones de migrantes y refugiados venezolanos, se va a venir una nueva crisis en el continente sobre este tema, ¿no?
¿crees que es perfectamente factible si Maduro logra quedarse algunos meses más o logra perpetuarse más de lo que le corresponde el 10 de enero, que alcancemos los 10 millones en el corto plazo? ¿Es posible? Sí, pues en lo corto plazo llamaría yo ya a este punto el 2025, ¿no? No lo descarto, no lo descarto. Las cifras, los momentos más altos migratorios los vivimos en el 18 y 19 a partir del segundo trimestre, después del apagón, donde llegaron a ser 5.000 personas que se iban todos los días solo por Colombia. Eso eran 150.000 personas al mes. Llevaba un año, estamos hablando de 1.800.000 personas solo por Colombia. Eh, bueno, algo así podría repetirse sin duda alguna si Maduro lograse mantenerse en el poder de la fuerza, pero no es lo que uno desea. Si eso es así, nosotros seríamos, ya hoy estamos entre los finalistas, lamentablemente, pero si llegamos a esos 10 millones, este podría ser el movimiento migratorio más grande de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinión te merece la política que está tomando el gobierno de Islandia con los venezolanos? Toda persona que huye de un país por discriminación política, racial, étnica o religiosa, además probada, tiene el derecho a no ser devuelto. ¿Por qué? Porque si es devuelto, evidentemente su vida corría peligro. Yo logré recabar testimonios de ese primer avión que fue deportado desde Islandia a Venezuela y nuevamente, el terrorismo de Estado se impuso cuando ese avión llegó a Maiquetía. En primer lugar, porque el gobierno de Islandia, como incentivo, da un dinero a cada persona que acepta, entre comillas, acepte, porque voluntario tiene muy poco el regreso. Los cuerpos de represión del régimen, a cada uno le preguntó cuánto dinero tenía, ¿no? En segundo lugar, por más de 24 horas estuvieron bajo custodia de los cuerpos represivos. Pasaron unas cuantas horas en Maiquetía atendiendo una entrevista y luego se los llevaban a un refugio en el estado Vargas, donde además las condiciones eran deplorables y había limitaciones para hacer sus necesidades o alimentarse. Es decir, prácticamente una cárcel, ¿no? Entonces, todo ser humano que es perseguido por las razones que te comenté o que huye de un sistema que promueve este tipo de políticas de persecución, tiene derecho a la no devolución. Betsy, eres una de las venezolanas que más ha protestado en Islandia defendiendo los derechos de los venezolanos y de los migrantes en ese país. Has sido deportada. ¿Cómo ha sucedido todo? La semana del 5 de octubre, yo tengo 28 días para presentarme ante la policía, ya que yo no acepté el retorno voluntario coaccionado a Venezuela por el miedo que yo tenía de volver aquí. Entonces, por incumplir eso, tengo que presentarme 28 días ante la policía y demostrar que no estoy huyendo, que estoy en Reykjavik, en la capital de Islandia y todo eso. Llegó un día que me piden una cita aparte con unos policías, ya que yo necesitaba mis pastillas antidepresivas, pastillas para dormir y ansiolíticos. Cuando llego a la reunión, las dos policías me preguntan que cómo estaban lo de mis medicinas y todo eso. Yo cuento que bien. Cuando volteo, tengo 5 policías atrás de mí. Ese día me pusieron esposas, me pegaron contra la pared. Fue horrible. Me llevaron a un calabozo en Reykjavik, en la capital de Islandia. Ese mismo día me dejaron libre a las 6:30 de la tarde. Sigo asistiendo, sigo presentándome ante la policía, como siempre lo había hecho. Y el día 9 voy a presentarme y me sale un policía y me dice que tenía que hablar conmigo. Y yo le digo, ¿de qué o qué? Y me dice, no, vamos a hablar, vamos a una oficina. Y yo le digo, no, yo no voy a pasar a la oficina si no tengo mi abogado. Y me dice, pasa. Y tenía otro policía atrás. Sentí la presión y pasé. Me dice, estás detenida, vas a ser deportada, no tienes derecho a hablar, todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Yo le digo, pero yo tengo derecho a un abogado y necesito hablar con mi abogado. Tú no me puedes detener así. Si la semana pasada me detuvieron y me soltaron, o sea, me metieron de nuevo a calabozo, ahí yo no tuve acceso a hablar con nadie. Todo el mundo pensaba que yo estaba bien y no, yo estaba metida en un calabozo a las 8 de la mañana sin acceso a comida, sin acceso a llamadas, sin acceso a mi abogado, a nada. A las 6 de la tarde me llega un policía con mis maletas y me dice, escoge una maleta y 2 bolsas. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, escoge una maleta y 2 bolsas. Y le dije, escoge lo que te vas a llevar y ya. Llego a Hafnarfjord, me meten de nuevo a otro calabozo.
Espero como unos 45 minutos, llega una policía femenina y me dice, vamos. Y yo, bueno, vamos. Yo pensando que iba a la corte, cuando pregunto a la corte me dicen no. Me dicen que no, que iba al aeropuerto, que iba a ser deportado. Cuando me sacaron por partes verdes al avión. Nadie me vio, nadie supo nada de mí. Resulta que habían personas de Islandia. Ahí estaba mi abogado en el aeropuerto. No pudieron hacer nada. Yo intenté pegar gritos y los policías me callaban. Me montaron obligada. Cuando llego a Madrid, en Madrid me bajan igualmente por las áreas verdes, por las escaleras del avión, no me meten por el paso. Nadie supo nada de mí, me metieron en las vans por la parte que arreglan los aviones, por esos lugares, literal en el estacionamiento del aeropuerto. Cuando el policía islandés empieza a hablar con una policía de España, yo le pegué gritos y le dije que me querían deportar, que me ayudaran, que era ilegal, que yo no había cometido ningún delito y solo tengo que volver a Venezuela. La policía española se rió de mi cara y el policía islandés me dijo, shut up. Llamé a mi mamá no le caía la llamada, le medio dije, mamá, voy a Caracas a las 8:20, la llamo, le digo, que voy a llegar a las 8:20 de la noche, perdón. Y me quitan el teléfono de nuevo, sigo en el viaje, yo no sabía nada de nadie, no me permitieron mi teléfono, no me permitieron hablar con nadie en ningún momento. Siempre estuve metida en calabozos o en cuartos aislados, vigilada por los 3 policías irlandeses. Cuando llego a Venezuela, entré en demasiado terror porque yo soy activista y yo pertenezco a 20 Venezuela y todo el mundo sabe lo que implica eso. Entonces, cuando yo entro en razón, le digo a los policías irlandeses, no me entreguen a la policía venezolana. Y ellas me decían, no entiendo, si son policías, tú estás deportada, claro que te tenemos que entregar a ellos. Sale un funcionario del SAIME, pregunta por mis documentos, o sea, ellos ya sabían que yo venía deportada. Me preguntan que de dónde venía, que cómo sobreviví en Islandia, que qué hacía allá, que por qué pedí asilo. Me toman mis huellas dactilares, me toman una foto, me dicen que sepa que ahora yo voy a ir por la Interpol. Cuando salgo de ahí con mis maletas, bajo ya, salgo ya de migración, mi mamá estaba ahí, ella lo que quería era abrazarme, pues la detuvieron, le dijeron, no señora, ni la toque. Me llevaron a la Interpol ahí mismo en Maiquetía. En la Interpol me tomaron fotos de perfil, de frente, me tomaron las huellas, me tomaron mis datos, me revisaron las maletas, me dijeron que ellos tenían esos datos por las personas que entraban sin documentos, que entraban por las áreas ilegales a Venezuela o que duraban más de 30 días fuera del territorio de Venezuela ilegalmente. De ahí me dijeron, bueno, vete, ya estás bien, pero sabes que tienes esto pues del Interpol, que no puedes salir tan tranquilamente a otro país y eso es lo que planeas. ¿Tú te esperabas algo así? Es decir, que la policía islandesa te acompañase a Maiquetía. No, la verdad no, yo pensaba que me iban a hacer firmar el retorno voluntario coaccionado, porque la orden de deportación a un venezolano demostrando cómo está Venezuela es algo ilegal. Está rompiendo muchos convenios, muchos tratados. Entonces, yo no me lo esperaba. Yo siempre decía, no van a deportar a nadie a menos que firmes el retorno voluntario coaccionado. Pero al ver esto, las personas en Islandia se desanimaron. Muchos están demasiado tristes, muchos están queriendo huir, muchos tienen rabia, Perdona, muchos no saben qué hacer. ¿cuáles fueron las acciones que tú hiciste para que el gobierno islandés te haya deportado de esa forma? ¿Has sido la primera venezolana deportada de forma forzosa? Sí, he sido la primera venezolana deportada de forma forzosa. Yo hacía casi que semanal una protesta y la gente se estaba dando cuenta, nosotros estábamos saliendo en noticias y a Islandia no le gusta que los destapen, no les gusta que los descubran. Ellos pintan un país hermoso y feliz, pero es totalmente diferente. Con los venezolanos han hecho demasiadas cosas inhumanas. Betsy, y la Interpol tiene alertas para personas que han cometido delitos,
¿Qué delito te imputan? Le he pedido a Islandia la carta de deportación. Islandia no me la permite. Mi abogado se la ha pedido y no se la permiten. Le dicen que no, que eso no lo hacen, que allá no hacen nada de papeles. Mi abogado lo único que tiene es los mensajes de la policía donde lo notificaban que iba a ser deportada a tal hora. Entonces no sé qué delito me pusieron o ¿Esta política que aplica Islandia en contra de los venezolanos lo está aplicando con otras nacionalidades o solo es contra los venezolanos? es solo contra los venezolanos, solo contra los venezolanos. Las negativas de casos han sido innumerables, las decisiones siempre han sido negativas, negativas. Lo que quieren es sacar a todos los venezolanos allá, ya que Islandia tiene convenios con Venezuela desde el 2023. La negación de venezolanos fue masiva, a todo el mundo quieren sacar, ya no te dan opción de durar 15 días para firmar un retorno, ya son 8, o te va y te busca la policía, hay un acoso, hay una persecución en Islandia. Yo tuve persecución. Betsy, ¿se puede decir que tú eras la líder de las protestas de los venezolanos en Islandia? Sí me consideraban la líder y la amenaza, porque yo era la que estaba moviendo masas en Islandia. Esto antes nunca se había visto. La población venezolana estaba como muy desunida y yo estaba haciendo todo ese trabajo y nos estábamos uniendo súper, súper, súper bien. Lo estábamos logrando, pensaba yo, pero me callaron. Días antes de la expulsión de Betsy, un abogado acude al aeropuerto de Madrid para evitar la deportación de un grupo de venezolanos procedentes de Islandia y que harían escala en la capital española. Entonces, José Antonio, ¿cómo has podido extraer a estos venezolanos que, según tengo entendido, van acompañados por funcionarios del gobierno islandés hasta la puerta de avión del vuelo Madrid-Caracas? Ellos llegan todos a la T4S, a la Terminal 4 satélite del aeropuerto Adolfo Suárez, ¿ok? Con 2 funcionarios de inmigración islandeses. Y se los entregan a la Policía Nacional cuando llegan a ese terminal. La Policía Nacional les embarca en las furgonetas de la Policía Nacional y los lleva a la comisaría que está adentro de la T4S, ¿ok? Donde yo las 2 veces que he estado, pues he llegado a esa comisaría. Yo tomo el último vuelo de Canarias a Barajas, llego a Barajas como a las 12:30 de la noche, y la última vez pues me quedé en la T4 metido ahí tirado en unos banquitos, mal dormido 1 hora, una cosa, y cuando nuestros clientes avisaron que ya habían aterrizado, pues agarré y me fui para la T4S, que sabes que hay de la T4 a la T4S hay un trencito, uno toma el trencito como un metro, ¿ok? Y llegando allá al control de pasaporte, le pido autorización a un policía nacional, le comento el caso, me piden mi identificación como letrado, aquí está, miren, soy letrado 5189, Santa Cruz de Tenerife, etcétera, etcétera, tengo este problema, así, asado, cocido, estos chicos que vienen deportados de Islandia, toda la cuestión, y me llevaron a esa comisaría. Cuando llego a comisaría, llegué 5 minutos antes que los chicos, ¿ok? Y en lo que estoy sentadito esperando, entonces pasa uno de los funcionarios de la brigada de extranjería de hoy y se me queda mirando y me dice, tú. Y yo le digo, sí, claro, vengo a buscar a mis clientes, pero letrado, usted sabe que usted no puede estar aquí. Pues, ¿qué te digo? Ellos tienen derecho a asistencia letrada. No, el tipo se puso bravísimo, se disgustó un montón. Fue y buscó a 2 inspectores, entonces los 2 inspectores salieron, un señor y una señora, que usted no puede estar aquí, entonces se pusieron a discutir conmigo que eso era territorio internacional, que eso no era España. Mire, señor, esto es España, ¿ok? No, pero es que es zona de tránsito. Zona de tránsito es una ficción aduanera, una ficción aeroportuaria. Esto es España. Y mis clientes vienen a solicitar asilo, ¿ok? Entonces, en la discusión, yo no sé qué cosa, letrado, usted no puede estar aquí, se me pusieron a los lados, váyase. ¿Ok? ¿Te expulsaron? Y me sacaron de la T4S. Pero ya ¿ok? tú habías hablado Pero ya estaba, con la persona. ya estaba todo hablado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros preparamos a nuestros clientes antes de que se vinieran a España.
Siempre se les dice a ellos, vamos a ver, el trabajo del abogado español es defender de este lado lo que vienen ustedes a hacer. Pero ustedes tienen su trabajo del otro lado. Empeñarse en los objetivos que es conseguir el asilo en España, o por lo menos la entrevista de asilo en España, y decir claro y alto que ustedes van a pedir asilo. Y trancarse allí, no puede salirse de allí. Y de este lado, el abogado Carrero hacer todo lo posible con las autoridades para que se les tome la entrevista. Ellos saben perfectamente que hay dos escenarios posibles, sí o no, o sea, no hay otra, y no hay posibilidad de que vamos a ver o tal. Por supuesto, el deber ser, como nosotros entendemos el asilo en frontera, y eso lo puede explicar mejor Carrero, es que le hicieran la entrevista de una vez allí, cosa que tú puedes explicar. El epílogo de la historia de este domingo es que simplemente a nuestros clientes les entregaron sus pasaportes, váyanse para la calle. Y en ese barullo pues se pegaron 2 familias más y resulta que salieron no tan solo los 6 de nosotros, sino 10 personas más. Y esta chica, el gran movimiento político que hizo fue más o menos organizar a la comunidad venezolana, salir con la banderita y unos carteles SOS Iceland. Más nada. ¿Okay? Y por eso es considerada como una peligrosa líder política. Claro, ha desafiado al gobierno islandés, supongo que así Efectivamente. Así lo consideran. Señores, gobierno de Islandia, entréguenle a esa gente su pasaporte y si se quieren ir que se vayan. Y su orden de salida. Y retorno voluntario o que renuncien al asilo. Mira, la formalidad que ustedes deseen, pero que les dejen ir voluntariamente. Ok, está bien que no nos quieran, no tienen por qué quererlo. Ya vendrá nuestro tiempo, ya vendrá el tiempo de los venezolanos, con el favor de Dios, y toda la lucha que estamos llevando los demócratas en el mundo y los venezolanos de la diáspora. Que no nos quieran, nos vale, pero denos posibilidades de buscar ir, como dice Carrero, como digo yo, Raquel Pestana, venezolana, madre, irme a Alemania, a Francia, que me van a patear en Francia, bueno, ya veo para dónde cojo, pero tú no me puedes tener retenida en un país y encima me vas a devolver al régimen. Cuando yo he hablado en una solicitud de asilo de todo lo que me ha hecho el régimen. O sea, cualquier persona tiene derecho a salvar su vida. Si ellos están pisando territorio español, yo como madre y como defensor de los derechos humanos y como abogada venezolana, no puedo menos que decirle a mi paisano salvar la vida. Pero ¿en qué cabeza cabe que tú me vas a devolver a menores, a mujeres, a hombres, a quien sea, a Venezuela en estas circunstancias? Y las historias de estos clientes nuestros ahorita, David, son desgarradoras. Porque todo lo que hemos escuchado de por qué se fueron de Venezuela, mira, hay uno, por ejemplo, que es funcionario y que sabe muy bien que desertó, simplemente se fue, que si él regresa a Venezuela, sus mismos compañeros lo van a matar. Así de sencillo.